yo creo que viene bien. Bueno, vamos a aprender a desconectarnos. Bueno, no, mejor dicho, sí, desconectarnos de lo empantallados que estamos, porque hay una desconexión ahora mismo con la naturaleza, dicen por parte de los más pequeños, también familias enteras. Hay otros que no, que directamente esto lo practican y mucho, y ahí está la educación que están pues ejerciendo muchos padres. Ángel Roldán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Porque esto te lo propusiste, esa desconexión con la naturaleza que tú has visto, dices, esto no es bueno, voy a tener lo que hacer a través de un cuento, explicárselo fácil a pequeños, mayores, a toda la familia, y en este caso has, pues escrito Silvestre y el leñador. No solo has escrito, sino que lo has publicado. Pues sí, es una gran suerte en estos momentos poder ir paseando por la calle y ver tu cuento en las librerías. Pues sí, la desconexión de la naturaleza es algo que desgraciadamente estamos viviendo. Generalmente, pues siempre todos hemos tenido unos vínculos con el medio rural, nuestros abuelos, nuestros padres, pero ya cada vez hay más generaciones, sobre todo los más jóvenes y no tan jóvenes, que ya han perdido ese vínculo, y con ese vínculo pues se pierde mucho conocimiento, muchas tradiciones y la propia conservación de los bosques en este caso. Tú por tu trabajo has estado muy conectado en este caso y sigues conectado con la naturaleza. ¿Cómo surgió todo la idea de decir voy a escribir Silvestre y el leñador para lanzar este mensaje? Bueno, pues la idea surge con mi profesión. Yo soy ingeniero de montes y bueno, pues he desarrollado en mi ámbito profesional trabajos en el medio natural, en los bosques, y generalmente pues nuestro colectivo se siente muy incomprendido, básicamente por la gente que procede del urbano, que no entiende por qué se realizan determinadas actuaciones en los bosques. Porque, bueno, en los bosques se dan ciertas paradojas, una de ellas, las que más nos chirría y que no entendemos, y quizá es porque nadie nos lo ha explicado, como debe ser, que para conservar los bosques hay que cortar árboles. Eso es lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres, pero ahora eso no se entiende, ¿no? Entonces, para explicar esta problemática, pues bueno, decidí escribir este cuento para todas las edades, también para el infantil, como es lógico, y poder hacer ver a las personas que, bueno, que hay ciencia, que hay técnica, que hay experiencia detrás, que avalan que esto es posible y que esto es necesario. Claro, cuando no hay un negocio, quiere decir, cuando no hay una especulación también, que las hay en algunos bosques y las ha habido. No podamos hablar del Amazonas, por ejemplo, que es el caso y el ejemplo que siempre se pone. En este caso es más que un cuento, lo que has escrito y lo que has publicado es un recurso, yo creo, didáctico, ¿no? En este caso, para aprender a cuidar esos bosques que amas tanto. Pues sí, es un recurso didáctico, es un cuento diseñado para que en las familias, pero también en las aulas, tanto los alumnos aprendan como los maestros puedan enseñar sobre ciertos temas que no se dominan o no se conocen tan en profundidad como a lo mejor pueda conocerlos yo, pero está diseñado para poder conocer sobre el origen de nuestra madera, cómo con la compra responsable de madera, de productos del bosque, lo que hacemos es fomentar el cuidado de los bosques, la economía en el medio rural, asegurarnos que haya gente que se dedica a esos oficios tradicionales o no ya tan tradicionales en la conservación de los bosques, y bueno, hacer ver al público que es la única manera que tenemos en estos momentos de poder cuidar y fomentar ese trabajo que necesitamos en una gran parte de nuestro país. Ya aprovechando algo muy importante y fomentando sobre todo el equilibrio, que esto nos lo ha enseñado la naturaleza y lo practicamos muy poco el ser humano, ¿verdad? Pues sí, lo practicamos muy poco, y más en los tiempos en los que vivimos, en los que con un titular pues ya nos damos por enterados de muchas cosas, ¿no? Claro. Pero si indagamos en la ciencia forestal, en la investigación, en las tradiciones que nuestros abuelos y bisabuelos hacían en los bosques, que a lo mejor no tenían los conocimientos universitarios que tengo yo ahora, o los conocimientos de la técnica o de la ciencia que tienen otros profesionales, pero que sabían que de una manera intuitiva cómo tenían que cuidar esos bosques, ¿no? Entonces, bueno, es mi profesión, y lo que intento trasladar en este cuento es hacer ver cómo las personas son necesarias, y los bosques son
paisajes, ecosistemas que evolucionan, pero que tienen que tener a las personas detrás para aprovecharlos sosteniblemente, pero también para conservarlos. Un cuento que muestra eso, la gestión forestal sostenible por parte del hombre como herramienta para conservar esos bosques, y además la mano del hombre viene muy bien en todos los sentidos, incluso para mantener vivos nuestros municipios. El día que abandonamos nuestros municipios, ese municipio directamente también muere. Le pasa también a nuestros bosques, ¿no? Claro, y además toda la cultura, toda la historia forestal, todo el folclore, todas nuestras tradiciones que se basan en los bosques, en sus profesiones, en sus oficios, pues con la despoblación, con la evolución de los tiempos, pues igual que se pierden los terrenos agrícolas o se pierden determinados usos, también se pierde una parte de nuestras vidas, porque al final acabamos olvidando pues a lo que se dedicaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que fueron unos auténticos héroes en trabajar día y noche, repoblando, aprovechando los montes a base del carbón, de la resina, del piñón, y es una manera también este cuento de homenajearles y de visibilizar ese gran trabajo que hicieron. Mañana se celebra ese Día del Medio Ambiente. Me gusta además que no sea solo un cuento, sino que esté basado en hechos reales, por una sencilla razón, porque acompañas un código QR que nos permite directamente conocer la historia, la vida real de esos personajes, del lugar en el que está inspirada la historia que nos estás contando, la construcción de esos decorados incluso, ¿no? Pues sí, para poder conseguir esa conexión de la naturaleza, de esas personas o de esos gente más joven que pasa la mayor parte de su tiempo de ocio en su habitación, pues para poder engancharles a esa realidad que viven nuestros bosques y a ese baño de realidad, lo que he hecho ha sido inspirar una historia en personajes y en historias reales, donde el lector aprenda realmente cómo se cuidan los bosques gracias a esas personas que realmente todavía conservamos en los pueblos y que son los héroes de nuestro medio rural. Gente que todavía tiene mulas, que tiene caballos, que tiene procesadoras, que tiene motosierras y que también son ganaderos, que también son resineros, que son piñeros. Esa gente es la realmente a la que debemos de agradecer todo lo que tenemos. Y para que eso no se pierda, Ángel, habría que fomentar mucho más, sobre todo en nuestra tierra, en Castilla y León. Tenemos el problema de la vaciada, la abandonada, yo no sé, España vaciada, España abandonada, Castilla y León, en este caso muchas veces perdiendo habitantes en ese sentido, sobre todo en los núcleos rurales, ¿no? ¿Se puede hacer algo todavía para fomentarlo muchísimo más? Quizá a través de tu cuento también es lo que querías, con las nuevas generaciones, los más pequeños, que conozcan esa realidad. Podríamos fomentarlo muchísimo más. Mañana es el Día del Medio Ambiente. ¿Estamos a lo mejor trabajando muy poco en nuestra comunidad en ese sentido o no? No, siempre se trabaja y se trabaja en la buena dirección. Lo que ocurre es que tenemos un territorio muy extenso, con una problemática pues importante, el envejecimiento, como bien dices, la España vaciada, pero también está la España llena de recursos naturales, y Castilla y León es una comunidad donde más del 50% de su territorio es terreno forestal, y son recursos naturales, renovables, que bien gestionados, y eso se sabe hacer aquí muy bien, generan rentas y bienes infinitos que tenemos la capacidad de poder gestionar sosteniblemente, y que eso es un recurso económico muy valioso ahora mismo para llevar la riqueza a nuestro medio rural y poder contribuir a esa población, ¿no? Y como padres tenemos mucho que hacer con nuestros niños, sobre todo, pues lanzar ese mensaje e ir con ellos al campo, salir al campo, a nuestros bosques, a nuestras montañas. Tenemos además ese escenario no tan cerca en nuestra comunidad. Pues sí, la verdad que es una maravilla poder tener tanto bosque, tanto terreno forestal, muchas veces se habla de hectáreas cuando hablamos de bosques, pero nunca hablamos de la calidad, ¿no? Claro. De la calidad o del tipo de ecosistema que tenemos, y tampoco se habla de quién fue el que consiguió o quiénes fueron los que consiguieron mantener eso hasta hoy, y es una verdadera maravilla poder tener una variedad de ecosistemas, de espacios naturales protegidos tan amplia como la que tenemos en esta región, y eso siempre es un potencial para poder aprovechar. Nos creíamos y nos creemos muy conectados con el mundo, pero a golpe de clic. Pero qué poquito estamos conectados en este caso con lo que somos, ¿no? Con nosotros mismos, con la naturaleza, el formar parte de esa naturaleza. No nos sentimos parte de la naturaleza, lo vemos como algo que está ahí, pero nos sentimos como muy ajenos, ¿no?
Yo creo que sí, además que hemos dejado de ser pues parte de la naturaleza, aunque seguimos siendo. Lo quiero decir, no somos conscientes de que nuestra realidad es esta y que nos hemos desconectado mucho de ello. La tecnología está muy bien, pero le hemos dado un protagonismo en la vida que no sea el adecuado o el natural, porque ¿qué haríamos nosotros sin la naturaleza? Habría que preguntarse. Estamos, recuerdo, en medio de la nada en un universo en la que estamos a millones de kilómetros de todo y de nada. Entonces esto es lo que nos debería hacer reflexionar, ¿verdad, Ángel? Sí, la verdad que sí. Muchas veces, bueno, algo tan básico como esta mesa de madera en la que estamos, pues si a alguien le preguntas de dónde procede, la gente pues no lo va a saber. Y en esa educación creo que también deberíamos de trabajar, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué hago yo por los bosques, ¿no? En este caso, pues si consumiéramos productos forestales, pues seguramente que mejoraríamos la calidad de vida de muchas de nuestras personas más cercanas, que tampoco están tan lejanas como tú decías, sino hay muchos lugares en nuestra comunidad que se dedican a eso, ¿no? Mira, los campos, por ejemplo, de pinares, por ejemplo, y toda la importancia que tiene el sector de la madera, por ejemplo, en Soria, ¿no? En Soria, en la parte de Burgos también, muchísima gente viviendo de todo esto, ¿no? Amando también esos bosques. Efectivamente, al final, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que se conserva? Realmente lo que nos interesa, ¿no? En este caso, si los recursos naturales bien gestionados nos dan una renta económica, eso significa que nos vamos a poder ganar la vida trabajando en esos lugares. Si al final las rentas son suficientes, es porque hay demanda. Si la demanda es suficiente, al final lo que va a hacer es que haya gente que se dedique exclusivamente a esto. Y afortunadamente tenemos gente que no solo se quiere ir a la ciudad, sino también quieren retornar o se quieren quedar en sus pueblos. Y eso es la oportunidad. Pero está en nuestra mano poder reflexionar y hacer un consumo o una educación basada en lo que hago, lo que consumo, de dónde viene. Si supiéramos que viene de ahí, seguramente estaríamos mucho más concienciados. Silvestre y el leñador, educando sobre la gestión de los montes, es el libro, en este caso el cuento, podemos decir, que ha elaborado, pero has contado también con las ilustraciones de Marta Benedi, que en este caso, bueno, pues ha sido un mano a mano y además han quedado muy chulas esas ilustraciones también para tu cuento, ¿no? Pues sí, es una suerte tener a Marta detrás, porque Marta es capaz de transmitir algo más, mucho más de lo que yo lo hago en el texto. Ella, a base del dibujo, pues consigue transmitir al lector las emociones, la fantasía y bueno, la manera de que el lector pues se emocione con la experiencia que está viviendo en el cuento y pueda recordar pues todos esos mensajes que vamos dando y que forman parte de la gestión forestal sostenible, que no es más que hacer lo que hacían nuestros abuelos, pero de una manera técnica y científica, que es aprovechar lo que nos da el bosque, pero sin ponerlo en ningún peligro. Tu libro, tu cuento ha llegado a las librerías, ahora tiene que llegar a las aulas, que eso sería también, como no, cumplir con un objetivo muy importante que te habrás planteado, me imagino, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy trabajando en una situación de aprendizaje, que son las nuevas unidades didácticas, donde los chavales, los alumnos, pues pueden aprender, ¿no?, a resolver retos o problemas actuales, y por eso es una historia basada en hechos reales, para que la gente o los lectores aprendan qué es lo que sucede realmente y qué problemas hay y cómo se pueden resolver. Y en ese trabajo estoy en diseñar esta unidad didáctica para que se puedan utilizar en colegios, pero además he hecho pruebas en coles, en algún cole, y es una verdadera maravilla, porque hemos medido cuál es el cambio en los niños antes y después de leer el cuento, y la película cambia bastante. Se pasa de un desconocimiento absoluto de casi todo a tener una idea muy certera de lo que se necesita para cuidar los bosques. De ahí que sea bueno esta conexión con la naturaleza. Mañana es el Día del Medio Ambiente. ¿Dónde podemos? ¿En qué librerías? En todas las librerías podemos pedir así el cuento, ¿no? Silvestre y el leñador, de Ángel Roldán. Sí, pues se puede pedir prácticamente en cualquier librería. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, y sobre todo con algo muy importante, que es trasladar ese mensaje a los más pequeños, también los padres, que muchas veces, como decía antes José, tienen más desconocimiento los padres que los niños. En algunas áreas sí. Sí, así es. Pero bueno, la verdad que no todos podemos saber de todo, y también pues necesitamos a gente que nos lo enseñe, y en esa tarea pues es a la que me dedico en mis ratos libres, y estoy encantado. Va muy bien la venta, así que dentro de poco segunda edición, ¿no? Pues esperamos que sí, que dentro de poquito tengamos una segunda edición, porque ya
nos van quedando pocos ejemplares. Y continuidad quiere decir que puedas perfectamente hacer una segunda versión del libro u otro cuento en relación con todo lo que quieres trasladar, con ese amor a la naturaleza. Pues sí, los bosques son tan diversos y la problemática tan extensa que por falta de historias no va a ser. Así en que esto del cambio seguiremos. climático, ¿tu opinión cuál sería? Es un tema muy complicado. Son muchos factores. Entonces, lo que está claro es la realidad. Las causas, pues cada uno podemos atribuirlas a diferentes personajes o acciones o situaciones, pero la realidad es la que es y la verdad que, bueno, pues nuestros bosques lo están pasando cada vez más peor. La realidad es lo que es. El problema es cuando mete la mano el hombre, incluso en esto del cambio climático, a la hora de tal, luego los intereses creados por parte de algunos también, que es que luego echa la ley, echa la trampa en todos los sentidos. Quiere decir que perfectamente puede estar ahí el problema del cambio climático, pero otra vez cómo se está gestionando y cómo algunos, bueno, con esto están haciendo un negocio. Y entonces, bueno, pues eso, flaco favor a todo lo que tiene que ver con el cambio climático cuando también se mete de nuevo la mano del hombre. Claro, pues es un tema más, es un nicho de mercado más para muchas empresas, también es una oportunidad para muchas personas y bueno, pues como todo también se hace manipulación y se hace uso indebido de estas cuestiones, ¿no? Vemos el greenwashing, vemos, bueno, pues esa información que a veces se da y no es muy real, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un mundo más sostenible, eso está claro, ese es el mensaje y sobre todo para las próximas generaciones, ¿no? Que lleguen a este mundo y lo encuentren como cuando vamos al bosque, cuando nos decían, ¿no? Tienes que dejar todo mejor que como lo has encontrado. Bueno, pues a ver si es posible también que ese mensaje cale en todos y cada uno de nosotros, a ver si hacemos algo por el planeta. Pues sí, en nuestra mano está, pero nadie va a venir a hacerlo por nosotros. O sea, que seamos proactivos y cada uno a su manera y de la manera que buenamente pueda, pues tendrá que ir informándose, indagando y contribuyendo con su granito de arena. Bueno, pues conocer los bosques va a hacer que amemos los bosques también y la naturaleza y ese contacto diario que nos hace falta, esa conexión con la naturaleza. Había notado además Ángel Roldán por su trabajo que había por parte de muchos una desconexión y para eso quisiste en el origen hacer este cuento y la realidad ya ha llegado, así que sirva, bueno, pues como instrumento didáctico en las aulas, también en las librerías, para ahora mismo padres y madres se pongan manos a la obra y esta misma noche lean tu cuento, ¿no? Pues fenomenal, claro que sí. Que empiecen ellos y luego se lo trasladen a los niños. Silvestre y el leñador, de Ángel Roldán. Ángel, que además vives en Valladolid, ¿no? Sí. ¿Qué tal Valladolid como ciudad? Bien. Pues estoy encantado, o sea que una ciudad de primera, una ciudad de primera. Pues, hombre, ¿qué voy a decir yo? Mira, ayer estuve en Madrid, que fantástico para muchas cosas, pero cuando volví a Valladolid dije, bendito Valladolid, madre mía de mi vida. Es una ciudad suficientemente grande que tiene todo y venimos en una comunidad, no solo Valladolid, con todavía mucha riqueza de naturaleza. Y aquí lo voy a hacer, ya que Ángel ha venido a hablar de esto y que me parece muy importante, que conectemos más porque tenemos un gran patrimonio y, como muy bien habéis dicho, no lo valoramos lo suficiente. Y limpiar bien los bosques para que luego, bueno, se limpian en invierno para que luego en verano no tengamos el problema, ¿no? Porque hay que mantener muy limpios nuestros bosques porque es verdad que luego cuando aprieta el calor y últimamente nos está sorprendiendo algunos grados de temperatura, eso es gasolina pura en nuestros bosques. Bueno, al final todo lo que puede arder, pues arderá y como he dicho antes, nadie va a venir a hacernos el trabajo. Ese trabajo que hacían nuestros antepasados, el cabrero, el que hacía el carbón, el resinero, al final eran vigilantes, eran mantenedores, eran conservadores de lo que ahora tenemos. Al final es un mantenimiento. Ese mantenimiento, si no lo hacen unos, pues lo hará el fuego, y si no lo hace el fuego, pues lo podemos hacer nosotros con ese consumo responsable. Pues con ese consumo responsable lo tendremos que hacer porque no nos podemos permitir el lujo de que ardan nuestros bosques y en este caso, como ha ocurrido en la Sierra de la Culebra, que es un auténtico drama, lo que se ha vivido allí, la zona también, turísticamente hablando, y bueno, pues esperemos, mira, sabia es la naturaleza que se está recuperando a pesar de la mano del hombre muchas veces, o de la dejadez que tenemos. Es potente que todavía nos aporta, porque a veces nuestra propia naturaleza hay que ponerlo un poco a cuestión de criterio. Ángel Roldán, gracias. Muchas gracias a vosotros. Así queríamos celebrar también el día de mañana, el Día del Medio Ambiente. Muy importante trasladar este mensaje también desde Es la Mañana de Castilla y León. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida más cosas en Es la Mañana de Castilla y León. Por cierto, hemos puesto...